Buenos días o buenas tardes, según cuando esté escuchando usted esto. Empezamos un nuevo estudio ahora en la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia. Vamos a iniciar una nueva serie que se vaya a llamar Un Catecismo Ortodoxo. ¿Mm? Está tomado del Catecismo de Heidelberg. Yo no voy a dar un poco de historia sobre esto, solamente voy a iniciar de entrada, ¿sí? Sí, lo que voy a decir es que yo, aunque tengo la copia del Catecismo de Heidelberg, yo lo que estoy utilizando ahora, aunque no hay grandes cosas en esto que estoy utilizando un catecismo ortodoxo que constituye la suma de la religión cristiana contenido en la ley y en el Evangelio, y es del pastor Hércules Collins, que pertenecía, ustedes saben, uno de los que formó parte de la constitución de nuestra confesión bautista del año 1689, que es Confesión Bautista del año 1689. Así que es uno de los primeros bautistas que conocemos particulares, ¿sí? No voy a dar una historia sobre esto, a hablar, sino que voy a entrar de entrada, ¿sí? Esto va a estar muy apegado al Catecismo de Heidelberg, aunque tiene algunas cosas cambiadas. Cuando lleguemos a las preguntas 70 y algo, vamos a ver que va a cambiar un poco del bautismo. Me decía un bautismo infantil. El pastor lo que va a hacer, lo que cambió en las preguntas, creo 74 por ahí, él introduce desde un punto credo bautista, ¿sí? Tiene cambiado, por eso que yo tengo esta traducción, ¿sí? Y ustedes, si quieren leer, las hermanas que voy a presentar y otra hermana que está también en línea, ¿sí? Bueno, nos sigue acompañando la hermana Diana. Si usted quiere saludar, ¿querés saludar? Buenas tardes a todos los que nos escuchan en el canal y en los grupos de WhatsApp. Y la hermana... perdona, Carolina. Sí, lo siento, no olvidé el nombre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y la hermana Lina, que está de la ciudad de Bogotá, el país de Colombia. Sí, estoy medio perdido. Si quiere saludar a la hermana Lina, anda por ahí, si no, no, sí creo que está ahí. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en los grupos. Ahí está. Bueno, esa es la hermana Lina que participa casi siempre ahí, ¿no? En los estudios. Vamos a empezar entonces. Escuche, yo tengo esta traducción que es de un catecismo ortodoxo que constituye la suma de la religión cristiana, pero está tomado desde del catecismo de Heidelberg, ¿sí? Generalmente ustedes saben que esto se leía los domingos, si ustedes leen un poco el prefacio y eso, que no voy a dar, solamente yo voy a dar la pregunta número 1, ¿sí? Para poder hablar un poco más, ¿sí? ¿Alguien quiere leer el catecismo, alguna parte? ¿Lo leo yo? ¿Yo lo leo? Ok. Mire, yo tengo esta traducción que la de Hercules Collins y, y la de Heidelberg. Voy a leer las dos, ¿sí? Tú me dices si yo te ayudo a leer, yo sí quiero leer. ¿Querés leer? Entonces, Cuando me digas, yo te ayudo a leer. sí, los textos me gustaría que leas más, Ah, bueno, como ¿sí? bien, sí. Porque los textos, si se ponen de acuerdo de cuál, eh, escuchen, empieza así. eh, si querés leer, lee la pregunta. A ver cuál es. Pregunta número. Dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Ahí está la pregunta, ¿sí? Esa es la pregunta. Y la respuesta que aparece en el Catecismo de Heidelberg, porque después voy a leer esta de acá, del Catecismo Ortodoxo, dice así, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace
pronto y aparejado para vivir en adelante su santa voluntad. Ahora voy a leer la respuesta de acá tomada del Catecismo Ortodoxo, del que tengo yo de Hércules Collins, que dice así: ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y la respuesta dice así: que tanto en alma como en cuerpo, ya sea que viva o muera, no me pertenezco a mí mismo, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo, quien al dar plena satisfacción por todos mis pecados, mediante su preciosísima sangre, me ha librado de todo el poder del diablo y me preserva de tal manera que ni un cabello puede caer de mi alma sin permitirlo la voluntad de mi Padre Celestial. Es más, todas las cosas deben servir para mi salvación. Por tanto, por medio de su Espíritu, Él también me asegura que tengo vida eterna y me alista y prepara para que en adelante viva para Él. Y abajo hay una serie de textos bíblicos, ¿sí? El Señor nos prometió que en esta vida tendríamos, en Juan 16, versículo 33, muchas aflicciones y sufrimientos, pero también dijo que no nos preocupemos. En otras partes decía que no nos afanemos. Vivimos en siempre el cristiano ha vivido en épocas que es difícil, persecuciones por predicar el Evangelio, por querer vivir una vida santa. Hay problemas también financieros, todo eso trae, vamos a decir, tristeza, desconsuelo, la fe empieza a menguar, a ahogarse en esos afanes y preocupaciones que ahogan la palabra de Dios. Y Satanás lo que quiere es que nuestra fe mengue, se apague, ¿sí? Entonces nosotros no somos como el mundo que vaga por ahí y va sin esperanza. Nosotros tenemos una esperanza y este catecismo empieza diciendo cuál es el único consuelo. ¿Cuál es el único consuelo? Hay personas que su consuelo es casarse, su consuelo es sus hijos, su consuelo es una buena vida y un buen trabajo. Si yo tengo eso, voy a estar bien. Y aunque todas esas cosas son lícitas, no pueden traerlo paz y tranquilidad. Y decir, eso me consuela saber. Bueno, nuestro consuelo, ¿cuál es? Bueno, dice así, empieza la respuesta: que tanto en alma como en cuerpo, ya sea completamente, yo no me pertenezco a mí mismo, sino completamente a mi fidelísimo Señor y Salvador Jesucristo. Y esta traducción de Heidegger dice que yo con cuerpo y alma, fíjese lo que empieza, me llama la atención que dice cuerpo y alma, ¿sí? O sea, no muestra cuerpo y alma y espíritu, diciendo, sino cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Hasta ahí vamos a hacer esta parte. Si alguno quiere leer, tiene unos textos abajo, creo que dice Romanos 14:8 y 1 Corintios 6:19. De Corintios, por favor, ya lo va a leer la chance que quiere leer la hermana. 1 Corintios 6:17, por favor. 19. No, yo sé que dice 19, pero yo necesito del 17 al 19. Bueno. Y la hermana Carolina va a leer Romanos 14. Por favor, si me puedes leer del versículo 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. ¿Y Primera de Corintios? Sí, Primera de Corintios, capítulo 6, pero yo necesito del versículo, sí, del 17 al 19, porque de acá dice 19, pero yo creo que el 17 me va. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca.
¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahí está. Deme un segundo, porque me voy a proveer de una Biblia, porque si lo leen así, yo necesito... Vamos con la hermana que dijo, leyó Romanos capítulo 14:8. 14:8. Escuche, entonces, ¿cuál es nuestro único consuelo en la vida? Que le pertenecemos a Cristo. Romanos 14, versículo 14 del 7 al 8. Fíjese, Sí. ¿por qué? Dice, porque nosotros entendemos algo, amado, para entender esto, yo tengo un papel acá que después lo voy a hablar, o sea, lo tengo de un libro que se llama, creo que Doctrinas, o no, Fundamentos de la Fe Cristiana, y ya lo he dado una materia que se llama La Unión con Cristo. Estamos hablando que ya nosotros no nos pertenecemos. Acá no se trata de que yo hice una oración de entrega o que sé doctrinas, porque eso, si yo no entiendo y yo de verdad no solamente un conocimiento, yo debo comprender y entender que ya no soy yo nada más, que yo ya no vivo, o sea, Cristo vive en mí, como dice Gálatas 2:20. Esto se llama la unión con Cristo, estamos unidos con Cristo, pero yo no estoy unido con Cristo porque pertenezco a la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, una iglesia que enseña sana doctrina, no, ni siquiera de pastor o hermano. No. Debo entender que yo estoy unido con Cristo. Habla un poquito de esta unión con Cristo, que ya lo vimos. Esto es importante y es vital, porque cuando vengan estos problemas, estas aflicciones, nosotros tenemos consuelo, nuestro consuelo que no estamos solos, estamos unidos. Si estamos pasando persecuciones, aflicciones, lo que sea, yo no estoy solo, Cristo está conmigo ahí. Estoy encadenado, Cristo está conmigo. Si yo estoy padeciendo, Cristo está conmigo, porque yo estoy unido con Cristo. Entonces debemos entender, y eso nos da consuelo. Yo cuando me pasa algo le digo, usted está acá, ¿no? Porque yo sé que está Él ahí. Está, no estoy solo. Satanás me quiere decir, estás solo, no tenés esperanza. No es así. Yo tengo un consuelo. Y el consuelo es que Cristo vive en mí. Está conmigo. Entonces debemos fortalecernos con estas cosas. Dice Romanos capítulo 14, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Cuando nosotros entendemos que estamos unidos con Cristo, tanto vivamos o estemos bien, gozosos, tengamos las cosas, debemos vivir para Cristo. Y si las cosas no salen como pensamos, porque Cristo quiere que padezcamos, suframos, también Cristo está ahí. Tanto vivamos, comamos, muramos, todo lo que hacemos acá, estamos unidos con Cristo. ¿Sí? El consuelo nuestro es saber que siempre está en cada cosa. Él no se ha olvidado. No es que se fue y nos dejó acá y ya, arreglate como pueda. No, estamos unidos con Cristo. Entonces nosotros vamos a hablar un poco más. Y vos leíste 1 Corintios. Sí, señor. 1 Corintios 6, del 17 al 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. No, 17. No, del 15 era, creo. No, señor, me dijo desde el 17. Tenés razón, del 17 le dije. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Escuche, el que se une, o sea, unido, nosotros no es que yo acepté una oración o pertenezco. Empieza hay personas que van, los romanistas, van ahí, escuchan un poco de doctrina y se vuelven. No, nosotros tenemos que saber, como Romanos capítulo 6, ¿no se acuerda? Dice, ¿acaso ignoráis? Yo no lo voy a leer porque si no vamos por cada texto, no, ya está, ven los textos que me vienen a la cabeza. Pero creo que Romano decía, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Acá se nos sabe que fuiste bautizado. La palabra bautizado, bautizo, cuando dice bautizo significa sumergido, unido. Yo ya no estoy, yo morí. Eso es el bautismo. Yo me uní a Cristo. ¿A dónde? Bueno, cuando Él muere yo morí. Cuando Él se levanta yo me levanté. Ya no me pertenezco, ya morí. Mi vida le pertenece a Él. Ahora vamos a ver por qué. Pero debemos entender primeramente es que es eso. Entonces eso, yo ya no me pertenezco ni siquiera a mi vida. Por eso no puedo decir, yo escucho doctrina o algo así y después voy y hago lo que quiero, ¿no? Porque fíjese lo que dice ahí, era el capítulo número 6. Fíjate el versículo 17. Dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa,
está fuera del cuerpo, más que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿Por qué? Porque usted cuando va a pecar o va a fornicar, si dice que es cristiano, está yendo, imagínese, con Cristo a ponerlo ahí para que el hombre utilice ese cuerpo. Usted no imagina a Cristo acostado, pues si usted cree que está unido y que está fornicando, porque ese hijo del enemigo está fornicando, es algo horroroso cuando yo di Primera de Corintios. Las personas quizás decimos, y se encuentra con esta doctrina, dice, Dios mío, perdóneme si hice esto, porque no se entendía. Pero un cristiano, si de verdad eso debe entender, y bueno, acá el ejemplo, Pablo utiliza la fornicación, puede ser otro pecado, el enojo, el celo, lo que sea. Yo debo entender que si estoy unido con Cristo no puedo vivir ya una vida así. Debo entender de que yo morí a mis pecados. Por eso dice que huir cualquier otro pecado o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro. Bueno, entonces debemos entender que ya no nos pertenecemos a nosotros. Estamos unidos con Jesucristo, ¿sí? A ver un poquito más. Dice así, que yo, voy a leer de nuevo el catecismo, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte. Fíjese, entonces, ¿qué le pertenece a Cristo? ¿Solamente mi espíritu? No, el cuerpo. Creo que en Tesalonicenses dice que debemos guardar irreprensible. Nuestro cuerpo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Exactamente, cuerpo y espíritu o alma, si quiere decirle, o cuerpo y alma y espíritu, si cree en la otra doctrina de la tripartito, bipartito, el asunto que va a tener que guardar tanto cuerpo y alma o cuerpo, alma y espíritu, pero sí va a tener que guardar, no es solamente todo, entonces todo le pertenece. ¿Y a dónde es? Tanto en la vida como en la muerte. En todo en esta vida ya no puedo hacer lo que yo quiero. Ya le pertenezco a Cristo. Yo no puedo aceptar la salvación de Cristo. Sí, gracias por estos pecados. Y ahora vivo como quiero. No, porque si yo empiezo a vivir, le puedo asegurar, una vida cristiana, en el mundo tendremos aflicciones, incluso como en converso, pero le puedo asegurar que se van a incrementar más si usted quiere vivir una vida cristiana. Pero para eso nosotros tenemos consuelo. Y es más, ahora dentro de un rato vamos a ver que Él se fue y no nos dejó solo, nos dejó al Consolador. O sea, pero no, el Consolador no es pobrecito, como está sufriendo, no, no es eso. Es alguien que está al lado de nosotros, nos habla, nos consuela, nos exhorta, habla nuestra conciencia, nos santifica, nos dejó su palabra a la iglesia, no estamos solos, tenemos entonces un consuelo. Entonces, no, dice, no me pertenezco a mí mismo, dice el catecismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Ahora, ¿por qué le pertenecemos? Mientras me tomo un poco de agua. Porque le pertenecemos. Le voy a ayudar a ustedes dos. Lean la segunda parte del catecismo y le van a responder. ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Vos? La segunda parte, Sí. o sea, acá. Sí, ¿por qué le pertenecemos? Ya no me pertenezco a mí, sino a Que me libró de todo el poder del diablo, Ah, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre ¿por? por todos mis pecados. ¿Ve? Así se lee. O sea, cuando leemos la Biblia, esto no es inspiración plenaria, pero es una forma de entender. Se llama contexto. No solamente acá, cuando usted lee algo, lee todo lo que está unido en el contexto para poder entender lo que es Cristo. ¿Por qué le pertenecemos? Bueno, amado, Él nos compró. Usted no puede decir que si tengo este consuelo, que estoy unido a Cristo, pero hago lo que quiero. No. ¿Por qué tengo este consuelo? Porque Él pagó por mí. Se llama la redención, amados. Es así. Antes, ¿a quién le pertenecíamos nosotros? Satanás. A Satanás. Habíamos hijos de ira, hijos del enemigo, ¿sí? Éramos desobedientes, muertos en delito y pecado, éramos pecadores compulsivos continuamente, ¿sí? Le pertenecíamos al mundo, le pertenecíamos a la carne. Ahora pecamos, pero luchamos, pero antes era de continuo, ni siquiera yo por lo menos sabía esas cosas, no tenía noción de eso. Pero ahora le pertenecemos y somos hijos de Dios. Y aunque Satanás, el pecado, la aflicción, quiera venir a hablarnos, no es así. Como decías vos otra vez, no le debemos creer al diablo. Tenemos un consuelo, tenemos la palabra de Dios. Podemos ir ahí y hallar fortaleza para nosotros. Entonces tenemos un consuelo, que es, ya no nos pertenecemos. Ahora si estamos en Jesucristo,
y Él nos está cuidando, o sea, porque estamos unidos a Él, ¿sí? Y nos cuida a nosotros. Y fíjate, el mundo, están ahí, fíjese, y viven como nuestro Padre no nos cuidará más, Ujú. ¿sí? A veces debemos, creo, ser fortalecidos en ciertas cosas, a veces Dios nos saca ciertas cosas, a ver si de verdad estamos fortalecidos en eso, pero la idea es que no estamos solo, estamos unidos a Cristo, ¿m? Y ya le pertenecemos al Señor Jesucristo. Mire, si alguno tiene, aquí mientras yo hablo, por favor, Primera de Pedro 1, 18 y 19, ¿sí? Y el otro, me gustaría que lean Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Yo tengo Hebreos. Hebreos capítulo 2. ¿Y el otro era? El otro es Primera de Pedro 1, 18 y 19. Y yo voy a buscar otro. Yo voy a buscar Colosenses, que no está ahí. Pero habla, creo, de eso. Mientras ustedes... ¿Quieres que lea el 14 al cual? Sí, si vos tenés, por favor, Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Avísame cuando lees porque lo pongo acá cerca para que salga bien fuerte. Bueno, dice. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos son participantes de carne y de sangre, también él de la misma manera participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte destruyese al que tenía potencia de la muerte, y es saber, al diablo, y librar a los que por temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí está, hablo sobre eso rápido y vamos a otro texto, ¿sí? Porque son varios los textos. Entonces, ¿qué hizo Él? Él nos redimió, Él nos compró. ¿Por qué? Porque pertenecíamos al enemigo, ¿sí? Pero no es que le pagó Satán un precio. No, Ustedes conocen, fue al Padre, ¿no? sí, ajá. Sí, entonces que Él llevó esa ira, del Padre, hizo propiciación, expiación por nuestros pecados y nos compra a nosotros. Y una vida santa, cumpliendo la ley, pagando nuestros pecados, lo que demanda de la ley. Entonces el Padre de Él lo resucita, ¿sí? Y dice, creo que Romanos 4:25, que por eso por la muerte somos justificados. No solamente perdón, la resurrección, no la muerte, solamente la resurrección, ¿sí? Entonces tenemos ese consuelo, amado. Ahí vale la hermana, pero tenemos que tener estas doctrinas, esto que parece sencillo. Y ya, "Ay, esto es lo que usted en el día de la prueba, de la tentación, donde él viene, usted se levanta y digo, tengo consuelo. No te voy a creer, porque tengo este consuelo. No me importa si vivo o que muero ahora. ¿Por qué? Porque sé que si yo muero, mi Redentor me ha de levantar del polvo. Entonces, estas palabras, más, pues, sí, tan sencillas, estas me las sé, estas doctrinas. El problema es que usted te las puede saber. El problema es que cuando viene la prueba y viene él, usted ya está así. Entonces nos tenemos que levantar y creer esta palabra porque es la palabra de verdad la que tiene poder. Pero ¿cuándo tiene poder? Cuando nosotros la creemos. Amén, así es. La creemos, entonces si usted la cree, va a poder vivir. Tenemos que hacer eso. Si podés leer, el otro texto era Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo uno, 18 al 19. y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿cuál es nuestro consuelo? Bueno, fuimos rescatados. O sea, la palabra rescatado también puede significar fuimos redimidos, ¿sí? Y eso es, Él nos rescató, nos redimió. Y ese es el consuelo, amado. Yo no sé qué consuelo mayor puede tener. Quizá ustedes no lo ve, pero en el día de juicio lo va a entender. Cuando vea todas esas almas gritando, le puedo asegurar que no va a importar si tenía usted mucho dinero, casa, auto, lo que sea. Su único consuelo en esta vida es que saber que cuando venga el Señor a juzgar a los vivos y a los muertos, ahora vamos a ver dentro de un ratito, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo y fuimos comprados, fuimos apartados por esa obra. Eso es un gran consuelo en esta vida, amado. Saber que nuestros pecados han sido perdonados. Yo no sé qué consuelo puedo tener.
Pero yo lo único que, yo a veces me consuelo es saber que decía, bueno, podía haber sucedido las cosas así, así, y nosotros tenemos nuestra forma, pero el Señor sabe. Que hay una parte que dice ahí, que en la otra pregunta, que tanto lo bueno, lo malo, todo lo que sucede es para nuestro bien. Creo que Romanos 8:28, que nos va a tener que leer alguno de ustedes. Pero es así, ese es el gran consuelo. Esta vida es pasajero, como dice Romanos 8:18, que estos sufrimientos Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez y más excelente peso de gloria, mirando las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. se la sabe toda pero es así, Gloria a Dios. así es, gloria a Dios. Yo me acuerdo dónde está, nada más siempre, pero es así, este leve peso de tribulación, ¿no? Esta Y leve tribulación. esta leve tribulación. Y esta leve tribulación parece a veces eterna, ¿no? Ujú. Pero no se puede comparar con esa vida eterna. Por eso debemos consolar. Escuche, y el consuelo no es esto así. ¿Vio ese consuelo? Y ¿Qué va a ser? sí, bueno, ¿qué va a hacer? No, sí, no me queda otro. Y sí, Señor. No, amado, tiene que ser un poderoso consuelo. Este consuelo tiene que ser una respuesta al enemigo, a la tristeza, a lo que sea que venga, que nos quiera, porque él dirá, bueno, cada uno de nosotros tenemos cosas con que él nos ataca. Siempre nos va a atacar, Ujú. no nos va a dejar, porque quiere que de alguna forma no confiemos en la palabra de Dios, que no tengamos consuelo, pero no tenemos un consuelo, de verdad. Y yo creo que esto es un hermoso consuelo para mí. Yo creo que es uno de los mayores consuelos, es saber que el Señor me ha perdonado de mis pecados. Yo no sé cómo será haberme encontrado en ese día y que yo sea un gran deudor, de verdad. ¿Sí? Entonces vamos a seguir avanzando, pues si no me freno. Sino a mi fiel Salvador, porque que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados. Entonces, como estaban leyendo la hermana, el Señor Jesucristo, ¿cómo es que fue que hizo eso? Bueno, porque me compró ¿qué? Con su preciosa sangre. Él dio su vida por mí. O sea, primero y principal fue mismo el estudio de Hebreo, obediente al Padre. ¿Sí? Pero esa obediencia implicaba que nosotros nos estaba comprando, nos estaba liberando. Entonces es un consuelo. Amado, no podemos estar por ahí así, ¿no? Como el mundo. El mundo sí anda sin consuelo. El mundo sí anda ahí bajoneado, triste. No hay consuelo. Para nosotros hay consuelo. Pero ese consuelo no es así un consuelo así. Es un consuelo poderoso, firme. Saber que esta vida se termina y cuando venga el Señor amado, imagínese todo lo que tenemos, o sea, todo lo que Él, todo le pertenece a Él. Un ¿Sí? consuelo con entendimiento. Sí, entender, sí, de verdad, un consuelo con entendimiento. Porque debo entender que Él me compró y le pertenecemos a Él. Dice así, voy a tratar de poner más, que me libró de poder, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados y que me guarda de tal manera. Escuche, si nosotros, voy a decir algo, yo no sé de matemática mucho. ¿Cuántas veces peca al día? ¿Una? ¿O unas cuantas? Hay personas que dicen que no pecan nada. Sí, sí, en Unas serio. cuantas. Unas cuantas. Yo no sé de matemáticas. Si alguien me ayuda y sabe de matemática, puede hacerle. Vamos a decir una o 10. ¿Cuántas quieren decir? 10, digamos. porque 10. uno no. El año tiene 365. ¿Cuántas serían? Por eso hacemos una más fácil, capaz. No sé. ¿Alguien quiere hacer No, una? pues que si fuera una, en el mes serían 30 pecados. Pero no, yo quiero hacer una vida. No, no. 365 en el año. 365 Por en el uno. año. Tenemos ese 65. 365. Porque yo no lo sé. Acá la hermana tiene nociones, ¿no?, de contaduría, Ujú. pero vamos a decir a ¿cuántos años? ¿70 años? ¿Utilizan? Sí, sí. No, eso es taratera Ya, fertilizante. vamos a hacer una cuenta. Un pecado nada más por día. Haciendo cuenta de Un un pecado. pecado. Vamos a decir un pecado para Sí. hacerlo. ¿Sí? Sin sacar los que no pecan. Que dice que no peca. Pero un pecado son 365 en un año. ¿Sí? ¿Por cuántos Pero años? ¿Vamos a cuántos? ¿70 años? ¿80? Por 70. 70 años. 365 365 por 70. A un pecado por día. Que nadie pega más de un pecado por día. 25.550. 25.550. Vamos a decir redondo 25.000. Un pecado. Pero nadie peca. ¿Cuántas veces usted cree, no le cree a la palabra de Dios? ¿Cuánto se pone triste? Todos esos son pecados. ¿No? Me molesto, me enojé, miré algo que no tenía que mirar. Si ponemos a mirar durante todo el día
que podemos hacer lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, no le predican a la persona. Yo creo que pecamos muchas veces al día, pero vamos a decir todos esos pecados que dijo, 25.000 pecados, un pecado que yo quiero que serían millones de pecados, por lo menos yo, ¿no? Entonces, imagínense cómo, si en el mundo acá, amados, está sacando otra cuenta, hermano. A ver, quiere saber cuánto. Así puedo seguir hablando. No. En el mundo, con un juez, si una persona comete un pecado, ¿usted cree que queda impune? Vamos a decir más allá que algunos salen o no salen, son juzgados. ¿Cuánto es? Una infracción. Imagínense, si tiene un pecado en la vida, imagínense que tiene 25.000 pecados, por no decir eso, porque si usted no peca 10 pecados por día, debe pecar más. Pero vamos a decir que uno tiene 25.000. ¿Usted cree que si acá una persona matara 25.000 veces, 25.000 veces en su vida saldría libre? No. Lo que estoy diciendo es que tenemos no un pecado, tenemos miles o millones de pecados en nuestra vida. Todos esos pecados fueron clavados en la cruz. Mire que dice Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando, escuche, no algunos, sino todos los pecados, anulando en el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y es así lo que hizo. Amados, tenemos consuelo. Imagínense llegar ese día con todos esos pecados, miles y miles y miles y millones de personas van a ir a un lago de fuego por la eternidad. Usted no entiende ahora porque estas pequeñas cositas, como decía un puritano, no me acuerdo quién era, decía, lo único que va a experimentar usted del infierno son estas pequeñas leves tribulaciones. Y lo único que van a poder gozar los impíos del cielo son esta vida que tienen acá. Y con sufrimiento y todo, porque cuando caigan al infierno, ahí de verdad es un lago de verdad de fuego, está Satanás, los enemigos, todo. Imagínese el tormento de la cabeza así y que lo ataca todo. ¿No vio cuánto le pasó a usted acá? Yo por lo menos, cuando usted se enoja y el pecado le entró, usted no piensa bien porque se turbó, se molestó, nunca le pasa, dice que ella hace y le pasa así. Eso es todo el tiempo allá abajo. Es así que así, ese enojo, es todo el tiempo. Todo el tiempo. Acá usted devoró y se le pasó el pecado. Y usted quedó, me molesté, Señor. Pero allá imagínese, nunca hay ese tormento en la cabeza que viene, lo atormenta. ¿Y por qué no creí? Un poco de agua. Usted tiene un consuelo. Y el consuelo es que Jesucristo murió por nuestro pecado. Entonces, esto, vamos a decir, lo que parece básico es el Evangelio. El Evangelio no es para creerlo, creí, ya está. El Evangelio continuamente a mí me va alimentando, me ayuda a vivir una vida cristiana, a soportar las tentaciones, a soportar los sufrimientos, afanes de esta vida. Porque si usted no le cree a la palabra de Dios, no estoy hablando de este catecismo, estoy hablando de la palabra de Dios. Usted no cree la palabra de Dios, no va a poder vivir. Y si no vive porque no creyó. Entonces debemos creer que Él nos compró con su preciosa sangre. Ya no nos pertenecemos ahora a nosotros mismos. ¿Sí? Fíjese, hay algo que se llama la providencia de Dios. A ver, creo que dice así. Satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, gracias. Y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Entonces, escuche, ahí cabemos la providencia de Dios. Si querés buscar Mateo capítulo 10, versículo 29 y 30. Acá aparece el versículo 30, pero me gustaría que leas del 29. ¿Sí? Sí, señor, Mateo 10. Y yo voy a leer Romanos capítulo 8, versículo 28. 10:30, ¿sí? 10, versículo 29 y 30. 29 y 30. Porque acá aparece 30, pero yo creo que del 29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuadrante? ¿Y uno de ellos no caerá, a tierra sin vuestro Padre?
y aún hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Ahí está. Escuche. En la providencia de Dios, en la soberanía de Dios, Dios está cuidando los animalitos. Cada pajarito, cuando yo a veces encuentro, digo, ay, una palomita la atropelló un camión, y yo la encuentro de haber tirado, el gatito que estaba ahí tirado, o las cosas que suceden, cada uno, ninguno se cae. A mí, imagínense, yo tengo el pelo, yo tenía más pelo, antes me preocupaba por el pelo, que se me caía el pelo y esto, era ¿cómo se dice? Fue al hombre es algo que le preocupa, la afana. Claro. Sí, y entonces, pero fíjese, en cada cosa que sucede, incluso en la caída del pelo, en los pajaritos, está Él, Amén. ¿sí? En cada cosa. En otra parte, creo que dice en Mateo 6, dice que ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan? Nosotros debemos tener consuelo que el Señor nos está cuidando, tanto en las cosas espirituales, cuando pasan cosas espirituales, o como en las cosas materiales. En Romanos capítulo 8, voy a leer yo versículo 28, ustedes saben lo que dice. Y sabemos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito fuimos llamados. Exactamente, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Entonces, escuche, esto no es una palabra para un inconverso, es lo que fueron llamados por Dios. Entonces, tenemos un consuelo fortísimo. ¿Cuál es el consuelo? No solamente que Jesucristo murió por nosotros, murió, resucitó, estamos unidos con Cristo, sino que todas las cosas que nos suceden, así la entendamos o no la entendamos, todo está surgiendo y todo está siendo dirigido por la providencia de Dios para nuestro bien. Pero atento, nuestro bien, pues digamos, uy, y nos ponemos contentos. Nuestro bien, ¿qué será? Una buena casa, un buen marido, una mujer. No, por ahí el Señor dice, te voy a poner esto porque tu bien es que necesito que sos muy orgulloso. Ajá. Entonces vamos a trabajar con esto. Pero eso no es, yo quería... Eso no es lo que yo quería. Sí, claro, pero... Déjenmelo ahí, pero déjenme así la gente. Es que la gente cuando dice nuestro bien se pone contento. Claro, el problema es que todavía somos pecaminosos nosotros. Porque nosotros no vemos como ve Él. Claro. Él quiere nuestro bienestar espiritual. Él sabe que las cosas naturales las necesitamos. Por eso Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas no son añadidas. El Señor sabe que necesitamos cosas materiales a este lado del sol, pero que esa no es nuestra prioridad ni la de Él. Porque la de Él es limpiarnos y hacernos conforme a Cristo, que Cristo se ha formado en nosotros. Y Él nos dará lo demás. Así es. Y es justamente lo que estás diciendo. Le acompaña el versículo 29 de Romanos, ahí, 8:28. Sabemos que todas las cosas que aman a Dios, bueno, ayudan a bien a esto a los que conforme al propósito son llamados. ¿Y cuál es esto? Bueno, acá unido en el texto es porque, ahí vemos, lo que antes conoció o tuvo esa arginosco, creo que es esa relación o amor eterno en Cristo, también los predestinó. ¿Para qué? Bueno, acá es lo que Él va a ayudar. Todas las cosas va a ayudar a qué? Escuche. Para que, dice, conoció también a los que predestinó. ¿Pero para qué predestinó? ¿Para una buena vida? ¿Para que hacemos bien? No, fíjese. Para que, dice, predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, no solamente, me compró Jesucristo, listo. Y usted los ve a muchas personas y no parecen cristianos, parecen mundanos. Pero si Jesucristo me compró, yo tengo ese consuelo, que Él me ha comprado, me ha redimido con su preciosa sangre, ha vencido al enemigo, a la potestad, ha anulado el acta de decreto, todos los pecados. Bueno, entonces yo debo ir conformándome a esa imagen de Cristo. Y por supuesto van a venir muchos problemas, muchas aflicciones, pero yo tengo el consuelo que Él me ha prometido, de verdad, que Él nos iba a proteger, que iba a estar con nosotros, Él nos va a preservar hasta el final. A ver en Juan capítulo 6, versículos 37 y 39, si no yo lo busco también. Juan 6, 37 al 39. 6, 37.
hablando un poco de la preservación, que Él me 39. cuida, Él me guarda, Él me va, garantiza que me va a cuidar. No significa ascensión de, o sea, que de sufrimiento, ¿sí? Juan 6. 37 al 39. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ninguna manera le echaré fuera. Ujú. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ahí está, escuche. Él nos ha comprado. Ninguno de los que ha comprado se va a perder. Es más, dice, los tengo en mi mano. ¿Usted se imagina que el Señor diga, los tengo en mi mano? Si alguno se quiere atrever, sáquemelo. Yo no sé, yo cuando escucho eso es como mi hermano mayor, estando ahí, esos chiquitos que te agarran así, te protegen. Él ha prometido, pero claro, decimos, entonces nuestra mente, que es tan chica y finita, decimos, no me va a pasar nada, Ajá. me va a proteger. No, está diciendo que Él nos va a preservar, nos va a cuidar. La salvación no se pierde. Ninguno de que el Padre me dio, o sea, incluso si a veces no se sufre, bueno, Él, amado, fue un varón de dolor, Él sufrió, pasó por esta vida. Nosotros también, ténganlo por seguro, pero lo seguro que en estos sufrimientos, esas aflicciones que tenemos, incluso a veces cuando gozamos un poco de bienestar y tranquilidad en la palabra, y cuando a veces vienen aflicciones por causa del Evangelio, por querer vivir una vida, Él está ahí. La salvación no se va a perder. Tenemos que tener siempre en nuestra mente estas doctrinas de que Jesucristo nos ha redimido, ¿sí? Nos ha comprado, y si ha hecho eso, amado, nos va a preservar, nos va a guardar en todas las cosas, tanto en los sufrimientos como en las cosas. Siempre nos está guardando. Entonces tiene que ser un consuelo. Cuando usted pase por alguna aflicción, algún sufrimiento, lo que sea, acuérdese, yo tengo consuelo. Jesucristo murió por mis pecados. Y ahora la pregunta, ¿estoy viviendo una vida de acuerdo a esa? Y la pregunta es, ¿cómo puede hacerlo? Y nos sigue respondiendo así esta última parte de este catecismo ortodoxo. Dice, escuche, porque decía, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Entonces vimos que todo lo que me sucede está decretado por el Señor. Dice, antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Eso es lo que estábamos viendo ahí. Todas las cosas, en Romanos 8:28, lo que sea, sufrimiento, alegría, Dice todas es todas son todas. ¿Para qué me sirven? Para mi salvación. O sea, ¿qué es? Es que, ya lo vuelvo a decir una vez más, lo que nosotros no entendemos, que pensábamos que a veces en nuestra cosa, en mente finita, o no tenemos el alcance de la madurez para ver bien, eso nos está ayudando. ¿Sí? Lo que nosotros pensamos que es malo, eso es para bien. Dice, esto es lo que necesitas. Porque así te vas a formar el carácter que quiero aprobado, que sea que Jesucristo. Yo no te salvé para salvarte y vuelva de nuevo al chiquero. Imagínese a Dios, tengo un hijo, usted lo lava y se va al chiquero, lo lava y se va al chiquero, lo lava y se va al chiquero. No, no es así. Entonces, usted ve una novia que la lava, le pone un vestido y se vuelve a ensuciar, así, se va. No. Entonces, dice, para mi salvación. Por eso también me asegura, y acá está, escuche, y acá viene la seguridad también que yo tengo en la confesión, tengo mucho para hablar. Espero que me dé el tiempito, voy a tratar de apurarme con esto para terminar con esto, para irme a dos cosas que tengo. Por eso también me asegura, escuche, Dios asegura, Dios no miente. Hay una parte que dice que Dios juró por sí mismo. Y no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que él dice, eso es. Ahí está. Entonces tenemos esa seguridad. No es por ahí como alguno que dice que la salvación se pierde y que la tengo que recuperar. No. Es segura. Pero si usted es salvo, por su Espíritu Santo, acá está, me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante en su santa voluntad. Entonces, ¿cuál es la otra garantía? Bueno, la garantía, amados, que tenemos nosotros, si alguno me quiere buscar, por favor, Efesios capítulo 1, 13 al 14. Bueno, entonces busca 2 de Corintios 1, 12. No, 22. A ver, ¿qué dice? Segunda de Corintios 1:22. 1, 22, acá me dice 1, 12.
A ver, Efesios 1:14, ¿verdad? si la hermana busca, yo me voy a cerciorar algo. Efesios 1:14, ¿sí? Sí, lee, sigue 22, creo. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. ¿Y 13 y 14 leíste? No, me dijiste 14, bueno. 13 y 14. Dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual también desde que creísteis fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Esta es la garantía, ¿sí? O las arras. Vamos a decir, ahí te digo el texto, ¿sí? Presten atención a esto. ¿Cuál es? Bueno, ahora voy a profundizar más porque con esto termino esto y voy a otras cosas. Pero es así. Tenemos una certeza. Ahora me voy a la confesión. ¿Hay una seguridad de salvación? Porque a veces me decís, no sos hijo, no sos hija. Y no hay consuelo para nuestra alma si Él logra convencerme de que no soy un hijo o una hija. ¿Tengo un consuelo? Sí, ahora vamos a ver. Entonces, el consuelo, o sea, que nos da, no nos ha dejado solo para que podamos vivir una vida, sino que nuestro consuelo es cuando creímos, como leíste vos, Efesios 1, 13 y 14. ¿Cuál es? El Evangelio, y creímos por fe, ¿no? Como que estamos viendo muchos hebreos que se volvían para atrás. Ajá. Al creer, y esa fe que me da, que dice Filipenses 1:29, me concedió creer y arrepentirme, el Espíritu Santo que ya vive esa promesa que estaba en Ezequiel 36, que dice, os daré un corazón nuevo, para que andéis, para que caminéis, yo haré, bueno, Él, pero yo, ahí está la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Pero ¿cuál es el consuelo? Usted ve en su vida que está caminando como cristiano, usted, las arras, las arras, está bien, porque fue una llamada afuera. Sí, un spam. Sí. Las arras es como un anticipo, una garantía, porque todavía no tenemos, decir, bueno, ¿cómo? Porque es que no tenemos todo nosotros. Dios puso así, puso, como vio que garantiza algo. Como Ustedes que cuando trabajan uno, acá, vamos a decir, en una las seña que les da lonas, acá, en algo, ¿ustedes qué piden? Una una ceñita, seña o algo. un anticipo, Sí, decimos en sí, Colombia, no todo. para Bueno, garantizar. Él nos dio, si se entiende, gracias. Se dio una garantía. Y Dios dice, son míos. ¿Cómo? Sí, mi hijo los compró en su proceso. Ahora tenemos un poco de eso, de esa garantía, pero todavía no está, por eso que no estamos glorificados. Ese es el asunto, ¿sí? ¿Se puede llegar a entender? Bueno, ¿cuál es? Esa obra del Espíritu Santo, o sea, que tenemos adentro de nosotros, que no solamente nos aplica la justificación de Cristo, sino nos Sí, santifica. nos santifica, ¿sí? Entonces lo que dice la parte de acá, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante por su santa voluntad, que es eso, pronto y aparejado. Bueno, Él me garantiza, Él me prepara para que yo vaya en este camino, este peregrinar hacia el cielo. No estamos solos, ese es mi otro consuelo. Yo tengo el Espíritu Santo, todo lo que hemos creído, y ese mismo Espíritu Santo a lo largo de la vida me va a acompañar. ¿Sí? Si yo me desvío, primero me exhorta, no, aquello, otro. Si me desvío, no es que va a decir como ahí dice, no es un caballero. No, él te va a hablar, va a venir un hermano, una hermana, te va a decir, no haga esto. Y si te vas, caerás un poco, hay perdón o disciplina, lo que sea, pero nunca estamos solos. Los que se apartan y se van es porque nunca nacieron de nuevo. Pero tenemos un consolador, alguien que está a nuestro lado, ¿sí? Fuimos sellados, amados. Acá no es que tener la salvación y después la perdés, como creen por ahí. Hay un consuelo, que tenemos vida eterna. Si que alguno quiere leer un texto más de ahí, si no pasó a otro. Ya pasó a otras cosas. A mí me dijiste para que lea A ver qué dice. 2 Corintios 1:22. A ver si está apegado. Ahí la segunda. Sí, está bien. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ese 2 de Corintios.
1, 22. Esto está mal acá. Está bien. Y es así, nos ha sellado y ha dado la arra del Espíritu, lo que estaba explicando yo recién. Si tenemos el Espíritu Santo, escuche, hasta acá el estudio, solamente que yo voy a dar un poquito más, o si no los invito a ustedes, y voy a cerrar con esto. Tengo un libro hace muchos años que se llama Fundamentos de la Vida Cristiana. En una parte hay algo que yo los invito, si quieren leer, creo que en el canal, yo no me acuerdo en qué parte lo di esto. Creo que di los estudios de Juan y después lo volví a dar, creo que en Efesios, cuando hablaba de esto, de la unión. Pero no lo voy a dar, pero en uno de los estudios yo di lo que es la unión con Cristo. En esta unión con Cristo, yo no voy a hablar de la unión pasada, la unión presente y la unión futura, porque eso ya sería profundizar en esta materia de la unión con Cristo, pero para que podamos entender, nosotros estamos unidos. El escritor acá, cuando yo hablé un poco de esto, es que con nosotros estamos unidos. Todo lo que nosotros debíamos es como una mujer cuando se casa. Cuando está soltera. Pero la persona murió al estar casado, ambas partes. Cuando estamos unidos, a mí me gustaría darlo todo, pues ya lo di. Quiero que entienda esto. Ya morimos. O sea, cuando hablamos de que dice Adán y Eva eran uno, o cuando las personas se casan, es más allá que un anillo o un compromiso. Esa unión, eso representa nada más una unión. Que, está unido. Sí, estoy enlazado a alguien. Pero, ¿y cuántas veces personas que tienen un anillo hacen lo que quieren por ahí? ¿O no? Sí. Esto no significa fidelidad. Esto, de verdad, la verdadera unión, por eso dice, creo que en la parte dice, y le dijo, Mateo, creo que eso es, ¿qué es? 22:37 es, o algo así, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. El segundo es semejante a amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hablamos de esta unión, creo que una parte de acá el escritor, yo no me acuerdo, pero lo di hace rato, el misterio de la unión que estamos con Cristo es cuando nosotros, creo que en Romanos capítulo 6 dice, cuando nosotros morimos y resucitamos de alguna forma de una unión, no sé si decir mística o espiritual, estamos unidos con Jesucristo. No somos bipolares, pero tenemos nuestro espíritu, para que puedan entender, cobra vida. Y a veces no se trata de doctrina, que buena iglesia, que conozco, no. Mi espíritu, nosotros le llamamos regeneración. Dios, la unión con Cristo significa que tenemos un corazón nuevo. ¿Y qué significa unido? Bueno, amado, mi mente, la esencia mía, la mente, voluntad, sentimiento, emociones, todo está unido. Por eso mi ser tiene que estar conformándose a la imagen. Si yo digo que estoy unido con Cristo y ese es mi único consuelo, yo ya no puedo vivir para mí si Él me redimió, me compró. Porque tengo que vivir. Por eso cuando dice un matrimonio se junta y dice, uno serán. Creo que es Chuck la palabra. Y ustedes ven y uno para allá y otro para allá, como un güey y el otro como es un burro. No, porque eso no tiene una misma mente. Quiero que entiendan esto, lo voy a llevar a la unión con Cristo. Cristo es nuestro cabeza, o sea, sería el hombre. La iglesia es la mujer. ¿Usted imagina una mujer en la iglesia, como describe en otra parte, de que se va por ahí o fornicaria? No, está unido a la iglesia, a Cristo. Y si usted está unido a Cristo, entonces, escuche, le voy a decir esto. Muchos predican el evangelio de la prosperidad, pero Jesucristo cuando caminaba esta vida, Jesucristo no fue querido, Jesucristo padeció. ¿Sí? Pero él tenía un consuelo, que el Padre le dijo que si él cumplía en ese pacto intratrinitario, yo creo que su consuelo cuando él estaba así, porque él fue hombre, amado, olvídese de Jesucristo preencarnado. Él, por supuesto, siempre fiel, ningún problema. Pero mira cuando se encarnó en la unión hipostática, perdón, la unión, sí, también, pero esa no, la unión, la que no, sí, la unión, Filipenses 6, pero por Filipenses 2, sí, versículo 6. Él tuvo que padecer, porque fue un hombre. Lo hablamos el domingo pasado, ¿sí? Me estoy apurando para... entonces, ¿qué sucede? Él padeció, sufrió, entonces, imagínese, se identificó con nosotros. Y nosotros también, si estamos unidos con Cristo, usted no se va a librar de los sufrimientos, pero él tenía una esperanza también.
Como hombre estoy hablando. El Padre le había prometido que si él cumplía eso, él lo iba a resucitar. Y él le va a dar un pueblo que se iba a entregar voluntariamente. Él iba a reinar, él iba a ser el rey y el sumo sacerdote. Y él oraba. Quizá él tenía miedo como hombre ese que se iba a ser separado de su padre por el pecado. Pero él se fortalecía. Él necesitó ángeles que después vinieran y lo ayudaran. Como hombre. No como el Dios eterno, sino como hombre. Y fíjense, nosotros también tenemos un consuelo. Y Él también nos entiende como hablamos romano. Entonces, en esa unión, amado, que estamos con el Señor Jesucristo, hay muchísimo más de verdad de esto, de que acepté a Jesús. Debemos entender la justificación, entendemos que tener un cambio legal, no solo un cambio legal, sea que fue justificado, nuestros pecados han sido perdonados, ya no debemos nada, el acta, todo ese cambio legal que teníamos fueron rotos, y si no solamente hay un cambio moral también. Esto se llama la doctrina ¿cómo se llama? La doctrina de la filiación, ¿cómo dice? De la adopción. La adopción no es que, sí, Jesús me adoptó, sí, sí, sí. No, la adopción implica un cambio también moral y que estoy unido y el Espíritu Santo empieza a operar adentro mío. Entonces, el consuelo es eso, que vamos a padecer, vamos a sufrir, pero tenemos esperanza. Si Él venció, nosotros también vamos a vencer. Entonces, estamos unidos con el Señor Jesucristo. Cuando Él murió, cuando Él resucitó. ¿Sí? Escuchen, no, todavía todavía no terminé. Déjenme unos minutos más, ya vi que estaban guardando las cosas. No, todavía no. Escuche, tengo más. Y fui suave, vos tenía más. Escuche, no, ya se va a terminar, pero ya decía cómo voy a hacer. No, lo último, escuche, lo último, un poquito más. De la seguridad de la gracia y la salvación. ¿Cuántas veces viene Satanás a... No sos cristiano, no sos cristiana? Y es verdad que todos no han logrado, no hemos logrado esa seguridad fuerte, ¿sí? Por eso que debemos afianzar y creer en lo que Dios dice, ¿sí? Mi fe no está basada en mí, mi fe está basada en lo que hizo Cristo. Y es verdad, aunque Él acuse y diga cosas que pueden ser ciertas, yo no vivo una vida como antes. No me puede venir a engañar. Yo no le puedo creer, como decís vos. No, que me dice, sí, es verdad, pero no camino todo el tiempo. El Señor es testigo, está en los cielos. Yo he creído. En nuestra confesión, en el capítulo 18 de la seguridad de la gracia y la salvación, dice, aunque los creyentes, hace una división, gracias, en 3 categorías, que no lo voy a explicar porque ya está en el canal de prédica. Los creyentes que no lo son que lo son por un tiempo, habla de esas personas que creyeron pero se van, ¿sí? Pero no son creyentes. Y otras, no regeneradas, vanamente se engañan a sí mismos con esperanza falsa y presunciones carnales en hallarse el favor de Dios y estado de salvación, pero la esperanza de ellos perecerá. Sin embargo, escuche, hay personas que se engañan. Dice, tengo consuelo. Y usted lo ve, no viven como una vida cristiana. Este consuelo es para los que creyeron, que Jesucristo murió, que el Espíritu Santo le confirma que vamos adentro en un rato, aunque no son lo que tendrían que ser, por lo que sea que vamos a ver el domingo, que viene la tercera exhortación que tengo que dar por el escritor de Hebreo. ¿Por qué? Por un descuido, porque no perseveran en las cosas. Son niños que ya tendrían que ser maduros, y otros de ellos quizá no nacieron de nuevo, ¿sí? Que vamos a ver. Pero hay otros, estos se engañan con falsas presunciones carnales. Para ellos no es este consuelo, ¿sí? Es el estado de salvación que se promete, porque esa esperanza va a perecer. Pero ¿para quién este consuelo? Fíjese, yo lo estoy uniendo estas dos cosas, no queda lo mismo. Estoy uniendo este catecismo con esto. Pero dice, sin embargo, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose, escuche, ¿ves de lo que vamos a hablar el domingo? Esforzándose por la fe andando, eso no lo dice, lo dije yo, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, sabiendo que mi conciencia
Él la conoce y pueden en esta vida estar absolutamente seguros de hallarse en el estado de gracia y pueden regocijarse en la esperanza, ¿ve? Pueden regocijarse en la esperanza. ¿Cuál es nuestro único consuelo o nuestra esperanza? ¿Cuál es? En la esperanza de gloria de que Dios y tal esperanza nunca les avergonzará, amado, a pesar de que sufrimiento vengan las cosas, tenemos un consuelo y una esperanza. Ahora, ¿de qué viene? Ah, porque yo creí. Ejercí fe. Segunda porción del párrafo dice, esta certeza, ¿por qué estoy seguro? Por la obra Porque de como dice, como decía porque mi conciencia me lo dictamina. ¿Cómo se llamaba? Ignorancia. ignorancia. Y cristiano, y por eso el parece que dice, no, está equivocado. Dice, no, mi corazón, mi conciencia me dice que estoy bien. Porque yo creo. No, fíjese lo que dice. Esta certeza no es una mera persuasión conjetural y probable, fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe. ¿En qué está basada? ¿En que yo creí? ¿En mi fe? No, porque mi fe no. Y cuando, escúcheme la Cuando verdad, no creo. téngame un poquito más, como decían antes, soporteme un poco más. Si fuera en su fe, yo le puedo asegurar que muchas veces su fe no está por el piso, está por allá abajo de la tierra. Enterrada. Entonces te pierdes su Sí, es salvación. verdad. Porque su fe no le va a salvar, porque yo le puedo asegurar que muchas veces nuestra fe está por ahí abajo. Entonces no me diga que es por su fe, porque su fe a veces nosotros ofendemos a Dios y somos incrédulos y tenemos que pedir perdón por no haber creído. Entonces no es nuestra fe. Entonces, ¿qué es? En aquel que creemos, es despojarnos de nosotros. Dice así, ¿basada qué esta fe? Basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. También, esta es una de la otra es, también esta seguridad es en eso. También en la evidencia interna de aquella virtud del Espíritu en las cuales le hacen de estas promesas, las cuales se le hacen las promesas. Y el Espíritu, el testimonio del Espíritu de adopción, testificando a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, como fruto suyo nos mantiene el corazón humilde y santo. No es ese Espíritu que me dice, sí, sos hijo de Dios. No, me puede estar engañando. ¿Cuál es esta evidencia? Bueno, en que creemos en esa preciosa sangre, la seguridad infalible está basada en qué? Bueno, en ese sacrificio que hizo Cristo. Ni siquiera en que yo creo. La seguridad es que Cristo, el Padre dijo, todo aquel que cree en Él no se perderá. Como dice allá, si puedes leer eso. Dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Y abajo? ¿Crees esto? Esa es la pregunta. Él no miente. ¿Crees esto? Marcos Porque, 9:23. ¿eh? Marcos 9:23. ¿Eso? Oh, no, es Juan. No, eso es Juan 11:25. Juan Te olvidás del 11:25. texto tuyo. Sí. Estaba pensando, es que hay una, Marcos 9:23 que dice, al que cree todo le es posible. Ah, sí. Un texto del carismático también, ¿no? Sí. Pero es así. No digo por vos, digo los carismáticos, acá lo ponen, acá hay una iglesia que se llama justamente así. Bueno, pero también, si crees posible, si te estén muertos, si lo aplicamos en el sentido para salvación. Pero ¿qué es esto? En el Evangelio, todo lo que dice en el Evangelio, que está revelado, si le creemos nosotros. Entonces, ¿cómo puedo tener seguridad de la gracia? ¿Sabe? Porque decía, muchos, ¿por qué andan así? ¿Por qué? No creen en la palabra de Dios. Primera de Juan, lea Primera de Juan, la evidencia de los cristianos, y van a encontrar que él está explicando a personas que ya eran salvas, y aún así, aunque eran salvas, ellos estaban dudando y no sabían que eran salvos. Y otros que creían que eran salvos, sí, yo soy salvo, y no son salvos. Los extremos son malos, tal que el que se cree muy sabio y que nunca cae así, soy salvo. Y es posible que no sea. Y está el otro que cree que no es salvo. ¿Por qué, amado? Porque sus pecados, que a veces tiene o no los confiesa, Satanás se apropia de ese pecado porque lo sabe y empieza a hablar y a atormentar. Y él dice, no soy salvo. ¿Por qué? Miren, todos los dos puntos son malos. No estar segura en la salvación, porque tenemos que estar seguros porque debemos creer. Pero entre los dos, el mejor es el que de verdad no es que está dudando porque ya es salvo, como dice Primera de Juan. Si puede estas cosas, y escribo, hijitos míos, para que. Entonces le está diciendo todas estas cosas, incluso a los que creían. Le tenía que estar diciendo estas cosas a ellos. Pero es preferible esta parte que aquel que cree que es salvo, canta y danza, hace super milagros y todo, y vive una vida. Está engañado. Sí, y está engañado. Que el otro que debe afianzarse en esta seguridad. Debe creer, fortalecerse, porque ya es salvo.
es preferible esto, este tampoco no es bueno, pero es preferible este porque ese ya salvo tiene que pararse y hasta acá nada más. Y me sacudo y me levanto que aquel que cree que es salvo. ¿Sí? Pero nosotros debemos alcanzar todo esto, esta seguridad de la gracia de la salvación. Tenemos ese consuelo de que somos salvos en Jesucristo. Está este testimonio del espíritu de la adopción, las virtudes. ¿Cómo puedo tener este consuelo? Bueno, este consuelo, yo tengo consuelo. El consuelo también, tipo, yo lo uní con la confesión. El consuelo es que el Espíritu Santo, yo tengo virtudes, o sea, vamos a decir frutos, si quieres decirle. Frutos, me atestiguan, yo miro así y las personas que estaban antes conmigo, las personas saben que soy un cristiano. Hablo del Evangelio, testifico, todas esas virtudes, todo ese testimonio, las personas cuando me hablan, me creen parte del pueblo de Dios, estoy con el pueblo de Dios. Todas, podríamos hablar muchas cosas acá de la marca distintiva de un cristiano, ¿sí? Pero nos tiene que, el Espíritu Santo nos atestigua a nosotros internamente que somos hijos de Dios. Pero cuando vivimos una vida, si no me puedo engañar, ¿se puede llegar a entender? ¿Sí? Tengo más para hablar acá, ¿sí? Pero no es el tiempo ahora de hablar. Me he extendido, ¿sí? Como ustedes sabían que iba a pasar eso, ¿no? Pero vamos a orar y yo creo que fue muy productivo. Ajá. No sé hasta cuándo vendrá el próximo estudio, pero por lo menos creo que fue un buen estudio. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor. Sabe que hace años yo he tenido este consuelo. Hay cosas que no entendía, Padre. Y mi consuelo era su palabra. Como la que tenía el progreso peregrino en Bullan, iba así. Y él en su camino abría su libro y leía. El consuelo nuestro es su palabra. No podemos, acá no hay amigos del mundo, psicólogos, buenos consejeros. Acá lo único que tenemos, Señor, nuestro consuelo es su palabra, su espíritu, que ya le pertenecemos, todo nuestro cuerpo, nuestra alma. Ha sido comprado por Jesucristo. Ya ni siquiera nosotros nos pertenecemos. La humanidad le pertenece a Satanás o le pertenece a Cristo. Pero a alguno le pertenece. Y nosotros le pertenecemos a Jesucristo, a su Hijo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido, amado Padre, que nos libró del poder del enemigo, incluso de nosotros mismos, podríamos decir, de nuestro yo, del pecado, de una muerte segura en el infierno. Y esto está basado no en buenas obras o algo que hicimos nosotros, sino porque Él ha cumplido, ha satisfecho todo, Señor, con su vida, Señor, la justicia que demandaba la muerte, la justicia que demandaba una vida sangre, la ha comprado con su preciosa sangre, me ha liberado, me ha redimido, y a todos aquellos que creen y obedecen al Evangelio. Y no solo eso, sino que en esta vida nos va a guardar, Señor, nos va a cuidar, nos va a preservar. Y todas las cosas que pensamos que a veces son malas, eso está sucediendo para bien de nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado. Todo, Señor, lo que nos sucede, incluso el cabello, como vimos que se caen los pajaritos, nada sucede sin que usted lo haya decretado. Lo está guardando en su providencia. Eso nos debe consolar. No podemos estar afligidos como el mundo, sino que ahora tenemos su Santo Espíritu, el Paracleto, que nos ha justificado, nos ha santificado, nos está guardando, nos preserva para ese día, para vivir una vida que podamos aparecer en ese día, Señor. Aunque estamos en Cristo, nosotros somos santos, también debemos santificarnos y vivir una vida de acuerdo a nuestra mente y nuestra voluntad, de acuerdo a la de usted. Por eso le agradecemos por este estudio, Señor. Lo dejamos en sus manos. Cuando sea el próximo, no sé cuándo será. Pero, Señor, quería dejar este estudio, Señor, y que podamos meditar, Señor, y cada vez que pase algo, vayamos a la palabra y abramos la palabra. Y esto, por eso es que es importante, tengamos con qué responderle. Cuando él viene a decir, digo, no, la palabra dice esto. No te voy a creer. Este es mi consuelo. Él no se fue y me dejó. Me prometió que va a volver por mí. Entonces nos debemos fortalecer, no creerle al enemigo cuando venga. Por eso, Señor, le pedimos, Señor, que ayude y nos ayude y les ayude a aquellos que, Señor, le falta más fe.
que se fortalezcan, y a nosotros que creemos que estamos más seguros, que nos cuidemos de no caernos, Señor. Que no seamos orgullosos y decimos, sí, yo por ahí no. Si estamos así es porque usted nos ha cuidado. Y si estudiamos y guardamos y tenemos un lugarcito, es porque usted dice, pero si usted quisiera tirar sufrimiento, aflicción y algo, a ver cómo nos podríamos mantener. Necesitaríamos de usted, Señor. Entonces, que nos esté cuidando y preservando, Señor, para ese día, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Como siempre, Señor, terminamos diciendo amén. 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 No sé si la hermana va a querer decir amén. Si no. Amén. Gracias por el estudio, pastor. Ahí está, gloria a Dios.